Miércoles 26 de marzo, muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la tertulia y el debate. Tres los temas que, como cada semana, ponemos encima de la mesa. Hablaremos del fallecimiento del primer presidente de la democracia en España, de Adolfo Suárez. Hablaremos también de algo de lo que ya tratábamos la semana pasada, pero a toro pasado, como suele decirse, de esa manifestación del 22M en Madrid este pasado fin de semana, concretamente el sábado, y de todo lo que se ha ido hablando después de esa marcha de la dignidad en todos los medios de comunicación. Y por último hablaremos de algo que íbamos apuntando en referencia a otros temas, y es la subida de la derecha frente a la izquierda en la primera vuelta de las municipales en Francia. Todo eso dentro de unos instantes. Hasta ahora. Los tres temas tenemos hoy en los platos de Canal 12 a Pepe Navarro, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Nuestra compañera Sara Domínguez, muy buenas noches. Y Javier Triguero, muy buenas noches también. Buenas noches. Comenzamos, si os parece, por algo de lo que ya los espacios de noticias de esta casa, bueno, pues hablábamos desafortunadamente el pasado viernes, cuando el hijo de Adolfo Suárez apuntaba que a su padre le quedaban 48 horas de vida, como así fue. Fallecía este pasado domingo a los 81 años de edad, hay que decir, tras hablarse la enfermedad neurológica que sufría desde 2003 y como consecuencia de una neumonía reciente. Miles de ciudadanos, como hemos podido ver a través de los medios de comunicación, esperaban al mediodía en los alrededores del Congreso tras su fallecimiento, en la capilla ardiente que allí se mostraba, formando una cola que rodeaba el edificio, aguardando para rendir homenaje a Adolfo Suárez y agradecerle lo que ha hecho por España, instaurando las libertades y la democracia. Y yo recogía también una frase, ¿no?, de un hombre de 74 años que decía: vamos a reconocerle ahora, después de muerto, lo que no se ha querido reconocer en vida. Yo no sé si pensaréis así. En cualquier caso, empezamos, si te parece, contigo, Pepe, y proseguimos con el resto de contertulio. Pues de Adolfo Suárez, bueno, primero condolencias a su familia por el fallecimiento, y yo lo destacaría como un personaje clave en nuestra historia reciente y uno de los arquitectos de la transición española. Una transición que ha sido un ejemplo para muchas naciones y que posibilitó sin traumatismo el paso de una desgraciada dictadura a una democracia moderna, que pese a que, bueno, que ahora todo el mundo la pone en tela de juicio y que habrá que reformar con consenso, ha puesto las décadas, o ha supuesto las décadas de mayor prosperidad, de mayores derechos y libertades en la historia de nuestro país. La verdad que me gustaría transmitir mi agradecimiento a la figura de Adolfo Suárez, porque aunque yo no pude vivir o no viví eso por cuestiones de edad, esos momentos, la verdad que le debo muchísimo a este gran personaje. Entonces, yo creo que no se le ha hecho honor a la figura, o se le está ahora empezando a hacer honor a la figura de Adolfo Suárez, después de que muchos años ha estado, o la han llevado al ostracismo político, o se la ha dejado un poco de lado, y con la medida, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de Barajas, que le van a denominar aeropuerto Adolfo Suárez, o en muchas ciudades, muchos municipios en los que calles, parques y jardines se va a rotular con su nombre, la verdad que se le hace honores a este presidente nuestro. En cualquier caso, como decía Sara, ¿no?, se hace muchas veces honores una vez fallecido, cuando los honores hay que hacerlos en vida, ¿no? Bueno, esto puede tener también mucho que ver con que este hombre, después de lo que significó en aquel momento de la historia de España y después de que, bueno, de que dentro de su partido, bueno, pues en un momento determinado sí que fue una figura importante, pero ya después la UCD se convirtió en un infierno interno. Bueno, entre de ahí ellos se fue el CDS, el Centro Democrático Social, que fue, y cuando él se salió fue cuando ya el partido, pues... el partido ya, yo he leído recientemente además que lo está estudiando, que ya estaba dentro, hubo una larga etapa en que estaba dentro de un suicidio político hasta que finalmente pues se acabó desmembrando por completo, y quizás este hombre a lo mejor se refiere a eso, ¿no?, a que pese a lo que significó, se fue el pobre por la puerta de atrás, dimitiendo, bueno, con un discurso... Bueno, también se le intentó hacer una moción de censura fallida, ¿no?, si no recuerdo mal, por el Partido Socialista, ¿no?
Y todo eso, más bueno, la situación y los pocos apoyos políticos, quizás es lo que abocaron a su dimisión como presidente del gobierno. Exactamente, ¿no? Por eso al final él pues, se reconoce ahora, es verdad lo que dice este hombre, se reconoce ahora todo lo que significó la figura de Adolfo Suárez, pero en su momento él no contó con ese apoyo. De hecho, se ha dicho de él, se han escrito cosas de él como que era una persona muy solitaria. A lo mejor no es que fuera solitaria en sí, en lo personal, sino que en lo político parecía, daba la sensación, y yo no vivía aquella época tampoco, pero daba la sensación por lo que se ha escrito de él, que siempre, o que contó durante gran parte de su etapa política con poca gente a su alrededor, con pocos apoyos, dadas las circunstancias y dado lo que él representaba. Hay que decir, porque es que Sara también está ahora haciendo ciencias políticas sí. Y por eso dice, lo está estudiando hace poco, ¿no? Sí. Es que también yo he leído... Muchos lo deberían estudiar, ¿eh? Dada sí. Que han circulado por ahí cada vídeo que claman porque yo leía, ¿no? Dice, ha calado profundamente todo el pueblo español, entre los que los conocieron y entre los que no, pero lo escucharon a sus padres hablar de él o lo estudiaron en la escuela. Bueno, algunos deberían de estudiarlo un poco más, porque además, como bien dice Pepe, forma parte de la historia reciente de esta España, ¿no? Nuestra. Javi. Hombre, Adolfo Suárez es un personaje, una figura histórica de la política española. Le debemos muchísimo a Adolfo Suárez y a otros tantos. Pero los padres de la democracia no solo fueron Adolfo Suárez, Carrillo, Fraga, Felipe, los padres de la Constitución, los que hicieron la democracia fueron todos los españoles. Nosotros tres no hicimos la democracia porque no tenemos edad para hacer la democracia. Pero hubo ni la que está aquí presente tampoco. Claro, hubo muchísima gente que sí aceptó lo que le venía, que sí cedió a unas cosas y a otras no le dejaron ceder, que entendemos que Adolfo Suárez es un personaje histórico, sí, y hay que mostrarle el respeto a su familia, sí, y todos los demócratas de este país tenemos que sentir respeto, incluso algunos admiración por Adolfo Suárez, pero... Bueno, Adolfo Suárez, a mí lo que no me sirve, con todo el respeto a Adolfo Suárez, a mí lo que no me sirve es que hasta el sábado hubo centenares de miles de españoles que cayeron en la bombillita de que Adolfo Suárez era el mejor presidente que había tenido España. Hasta el sábado nadie se acordaba de Adolfo Suárez. Y cuando se muere todo el mundo dice, el mejor presidente que ha tenido España. Quizás sea porque Adolfo Suárez también sufría de una enfermedad y estaba en un segundo plano. Y de hecho, había un titular, ¿no? muy triste para mí, que era el presidente que no se acuerda de haberlo sido o algo así parecido, Claro, ¿no? quizás sea por eso, porque todos nos dejamos influenciar, todos, y eso creo que debemos reconocerlo, todos nos arrastramos por los medios de comunicación de masa, por los que escuchamos y vemos, y claro, como no se escucha hablar de Adolfo Suárez, porque lastimosamente sufrió una enfermedad degenerativa... Sí, pero él se retiró de la política yo creo que en el año 91, o sea, y además dijo que se retiraba para no volver, También se retiró porque su partido sufrió un descalabro, sí, venía de ser presidente con mayoría absoluta, a tener dos diputados. Vamos, yo lo tengo muy presente porque veo Cuéntame y en 3 semanas hace Cuéntame perdió las elecciones Suárez. Perdió las elecciones Suárez que consiguió solo 2 diputados de tener mayoría. Las cosas estaban cambiando en España y cayó en el olvido y ahora ahora en el ostracismo y ahora todos nos acordamos de Suárez. Pues como ha dicho Pepe, debemos acordarnos de quienes realmente importan cuando están en vida. Claro. Hombre, yo entiendo lo que quieres decir porque sí que es verdad que en estos últimos días han corrido ríos de tinta y se han dado todos los homenajes habidos y por haber en los medios de comunicación. Aunque ya tenía muchos, muchos homenajes. Y se ha hablado de Suárez de todos los y de relevancia. Y en vida merecido. Sí, yo recuerdo hace unos años que Antena 3 hizo, uno de los reportajes a través de las encuestas que hace cada X tiempo y decía, estaba buscando a la persona más influyente de la historia de España. El puesto número 1 del ranking, según los españoles, a los que le había preguntado Antena 3 en su momento, no sé qué método, no recuerdo qué método utilizó, dijeron que era el rey.
Pero luego en el segundo puesto estaba Adolfo Suárez, o sea que sí que es verdad que quizás ahora, evidentemente, ahora que estamos en medio de, acaba de fallecer, pues se escribe mucho más y se insiste mucho más en su figura, pero bueno, libros sobre Suárez ya se han escrito durante mucho, o sea, se han escrito ya, no sé, Campo Vidal ha escrito, Fernando Onega ha escrito también libros, periodistas reputados y reconocidos se han acercado a la figura de Suárez en ese sentido, escribiendo libros y dejando testimonio de lo que él aportó. Sí que es verdad, y a lo mejor tú a eso, a lo que te quieres referir, que también se está mezclando a lo mejor que la figura de Adolfo Suárez, porque fue destacada en la transición y por tanto en la historia de España, con lo que la transición significó. En su momento se nos vendió la transición como un logro, y ciertamente yo también se lo legalizaron considero los un logro. partidos, se hizo la Constitución, Evidentemente es un logro, pero ¿no? que es irrevisable. El tema de las autonomías. Que hay que reformar y habrá que utilizar, habrá que alcanzar el máximo consenso, que ahora mismo Pepe, pero no hay que reformarlo. hay que revisar también la historia que nos han contado de la transición, que la transición tampoco es la transición ese bello cuento de hadas que nos han contado, que en la transición No, es lo que tú dices. la transición tiene muchos peros que se han ocultado históricamente. No, que se cede por una parte y se cede por otra, ¿no? Porque ahí tuvieron que ceder todas las partes, ¿no? Hay una historia contada que es la transición según Victoria Prego, que es la que todo el mundo crea, Victoria Prego en España, pues la transición que cuenta ella, y hay muchas transiciones. Es como la figura del rey. La figura del rey ahora está puesta en duda por los escándalos lo de los elefantes, los escándalos en su familia cuando se divorció cuando se separó la infanta Elena con Urdangarín. Pues la figura del rey se ha puesto en duda, y antes todos nos creíamos una historia del rey y antes todos nos creíamos una historia de la transición, que yo lo que espero es que la transición o el 23F o todo lo que ocurrió en esos años tan difíciles, un papel muy importante también que jugó ahí Adolfo Suárez, salgan a la luz, y que no porque haya muerto Suárez se vuelvan a ocultar cosas que hubo mucha gente que sí sufrió y que sí cedió y que sí, que no caigan en el olvido también esos personajes anónimos. Yo quiero destacar eso, la figura también de Adolfo Suárez, lo del 23F, porque yo me acuerdo que era muy pequeña, me acuerdo que se suspendieron las clases y mucha gente incluso pensaba que se iba a tambalear pues que estaba muy frenada la democracia. La incipiente democracia. Exactamente, ¿verdad? Incluso había gente de partidos que antes estaban como el Partido Comunista, que estaban ilegalizados antes de la democracia, que incluso pensaban hacer las maletas. Yo he escuchado eso a mucha gente diciendo, bueno, a ver si se va a instaurar otra vez otra dictadura. Exactamente, otra dictadura, ¿no? Yo eso lo había escuchado, la verdad que algunas veces cuando lo cuentan parece muy lejano, pero tampoco es tan lejano. Lo que pasa es que nosotros, que nacimos en el 86 o cercano, que con Felipe González, pues entonces ya estaba una democracia un poco más consolidada que en aquellos momentos que era incipiente. Yo creo que la figura de Adolfo Suárez ahora alcanza más relevancia porque, aunque él estuvo apenas 1670 días, lo he estado viendo, desde el año 76 hasta el año 81, estuvo apenas 5 años, en un momento muy difícil como fue aquel, consiguió algo tan importante y tan costoso, por lo que estamos viendo hoy en día, que es el tema del consenso, y el tema del consenso entre los partidos y entre los ciudadanos, que es algo que ahora vemos que cuesta tantísimo trabajo, que entre los partidos se oigan, los partidos hablen, que los partidos lleguen a consenso, y lleguen a consenso para temas sobre todo que le interesa a la ciudadanía, no solamente para cambiar la Constitución porque los quiere la Unión Europea o Angela Merkel. O sea, entonces yo creo que ahí alcanza mayor relevancia, si cabe, la figura de Adolfo Suárez, que sirvió como anexo de unión, legalizando partidos, consiguiendo reconciliar las dos Españas después de una guerra civil, una trágica, terrible guerra civil, una dictadura militar. Incluso en los últimos días lo que se ha llegado, que me parece muy acertado, el epitafio de su lápida, que dice que la concordia fue posible. O sea, me parece un epitafio súper acertado para la figura que fue Adolfo Suárez, que yo lo veo como un ejemplo de conciliación o un ejemplo de consenso o de diálogo, que es lo que hoy en día echamos en falta entre los políticos. De hecho, muchos artículos se han dedicado a eso, a que se ha dicho que fue el presidente del consenso y del diálogo, algo que falta en la España de hoy día, ¿no? Yo creo que, bueno, algunos incluso la han utilizado para otras cuestiones, sí, lo cual es lamentable, claro, por cierto. Pero ¿qué vas a esperar de un tipo como Artur Mas? que estamos hablando de Artur Mas. Que yo creo, hilando con lo que dice Pepe, yo creo que escuché un dato, ayer escuchando la radio, la tertulia de la cadena SER, para ser más exacto,
Yo escucho cualquier emisora de radio, pero esa vez estaba zapeando y puse la cadena SER. Y me sorprendió un dato, que cuando Suárez dimite, tenía una valoración en el CIS de aquella época, de la valoración de los líderes políticos, tenía una valoración de 4,9. Y era la peor época que estaba sufriendo, era críticas desde todos lados, todos los medios de comunicación que ahora alaban tanto la figura de Suárez, entonces le daban un montón de caña. Pero date cuenta que también era una época difícil, donde había un montón de paros, donde había muchos atentados de la banda terrorista. Pero aún así la posición del Partido Socialista es una posición durísima, encarnizada. Claro. La guerra escainita dentro de su propio partido. Y hablando de lo del Partido Socialista, personalizada en la figura de Alfonso Guerra. O sea, que iba a comérselo, Alfonso Guerra, literalmente. Sí. Y fíjate, Alfonso Guerra, la renovación del Partido Socialista ahora, ¿no? Que Alfonso Guerra fue cabeza de lista en las elecciones generales. Y estaba en el año 77, 81 Tenía y un 80. Tenía un 4,9. Claro, sí, pero sigue estando. En el año 2011 fue cabeza de lista por Sevilla, a las Cortes. Tenía un 4,9, sí, no, lo de Alfonso Guerra lleva, sí, un señor que lleva 35 años de diputado, ¿qué vamos a pedir de él? Tenía 4,9, y los líderes políticos actuales, la mejor valorada es Rosa Díez y tiene un 4,2. Rubalcaba y Rajoy no llegan al 3, Cayo Lara no llega al 4, y Rosa Díez, que es la mejor valorada, no se acerca ni al 4,9, tiene un 4,2. Por tanto, es verdad lo que dice Pepe, que es un político que trajo mucho consenso, pero también eran los españoles los que querían alcanzar ese consenso. Por eso a los españoles anónimos también hay que darle mucho, porque el desprestigio de los políticos, también la ciudadanía tiene que creer en sus políticos, y en esa época los españoles sí creían en sus políticos. Pues también los políticos lo hemos también lo necesitaban después de la etapa que habíamos pasado. Lo necesitaban y también sabían en los políticos que tenían aire de querer cambiar la situación. La mayoría de ellos querían cambiar la situación, bueno, la mayoría. Los políticos... Sí que... No sé si es que Sara se tiene que echar para atrás porque me hace mucha gracia porque están mirándose por detrás Pepe y Javi. Mirada de complicidad. Los políticos, a ver, yo creo sinceramente que aparte de que sí que es verdad que la ciudadanía era eso lo que quería en ese momento y lo que necesitaba después de todo lo que había pasado, sí que es verdad que si no fuera él, si no hubiera sido él con sus características, con su manera de llevar las cosas, con su capacidad de consenso, de diálogo, quien hubiera estado en ese momento ahí, a lo mejor hoy tendríamos que estar contando la historia de España de otra manera. Pero, seguramente. Porque los políticos algunas veces no están a la altura, y lo estamos viendo, de lo que los ciudadanos quieren. Sí, sí. No todos tienen esa capacidad. Entonces sí que es verdad que la ciudadanía empuja y presiona, sí, pero también es verdad que los políticos tienen que responder. Él respondió, otros no lo han hecho. Pero también los españoles también tenemos que estar a la altura, porque a lo mejor tampoco el consenso que le pedimos a nosotros a los políticos hoy día, quizás tampoco lo tengamos nosotros como españoles. No sé, quizás. Yo creo que se puede llegar. Hay una cosa que me hizo gracia, vi una viñeta en el ABC que me hizo bastante gracia hablando de esto del consenso. Iban dos hombres hablando uno al otro y diciendo: los políticos han declarado 3 días de luto por la muerte de Suárez. Y el otro le contesta, dice: ¿y por qué no mejor declara 3 días de diálogo y de consenso en su honor? ¿Sabes? Porque yo creo que el mejor... La verdad que sí, ¿no? Y me hizo mucha gracia, porque yo creo que el mejor homenaje que toda la sociedad le puede rendir a Suárez es esforzarnos por seguir el camino que nos marcó y buscar el entendimiento, la concordia y la solidaridad entre nosotros. Claro, pero también tienen que dar ejemplo la clase política, ¿no? Claro. Como bien dice Sara, es que es un 50-50, ¿no? Yo lo último que quiero decir una de las cosas que quiero decir es que por fin, los contertulios de la radio y las televisiones españolas tienen algo de lo que hablar con propiedad. Porque es que, señores, es que en las tertulias de televisión y de radio siguen estando los mismos periodistas y los mismos analistas que hace 30 o 35 años. Lo de los contertulios también habrá que renovarlos, ¿no? A ver, que yo entiendo que si no en nuestro imaginario... Porque tú aquí 40 años no vas a estar. No, claro, es que tiene que ir con los tiempos. A mí no me sirve que un analista político que estaba 30 años analizando la transición
siga analizando la política de hoy día, porque es que si los políticos tienen que renovar, si estamos en contra de que Alfonso Guerra lleve 35 años en primera plana, pues no lleves tú tampoco 35 años saliendo cada 2 días en televisión. Es que... Bueno, A yo ver. distinto un político que un periodista, pero bueno. No, Hombre, sí, es pero que, si pero no es por hablarán ellos eso, con sino porque no cambian su manera de pensar, están anclados en el pasado, es como lo entiendo yo, su manera de pensar es como en el pasado y España ha cambiado mucho, los problemas de ahora no son los problemas de hace 30 años. Sí, pero es verdad que un analista político es un analista político, ahora es una profesión más. Exactamente. Es como decir, bueno, un carpintero no puede hacer esto porque no va con los tiempos, porque ahora hay que innovar y cortar los tablones de otra manera, no sé cómo se dirá, y Hombre, también se habrán renovado, porque siempre se habla del reciclaje, ¿no? De reciclaje. En política es más complicado que haya reciclaje, porque se adquieren muchos vicios. Y más si llevas 35 años, has sido vicepresidente del gobierno, has dimitido, y además te honra tu partido en que se ha renovado muchísimo cuando presentas con cabeza de lista atrás, ¿sabes? Lo creo, no creo así. Bueno, en cualquier caso, bueno, lo que sí ha servido, como bien dice Javi, es para poner a todos los medios de comunicación, ¿no? De acuerdo, ¿no? De la importancia de la figura de Adolfo Suárez, de rendirle de alguna manera también homenaje de esta forma a un presidente que también, hay que decir, fue director también de Televisión Española. sí, también. O sea que- Hombre, yo creo que lo sabrán, pero Adolfo Suárez no fue el primer presidente de la democracia en España, ¿eh? Yo creo que eso lo saben los medios de comunicación, porque que tenga que ser yo el que le diga a toda España que en España ya había habido democracia antes, aunque fuera por espacios muy cortos de tiempo, pero en España había habido 2 épocas de democracia antes que la de ahora, que sí, que la de ahora es la que más tiempo lleva y es la que se ha consolidado, sí, pero no me vale que ponga el primer presidente de la democracia, no. De la nueva democracia. Vale, ¿no? el primer presidente de la democracia que se ha consolidado, o el primer presidente de la democracia del 78, eso sí, pero no el primer presidente de la democracia. No sé si es que ahí hay algo que subliminalmente nos quieren dejar caer También algo. pueden No. ser lapsus. O Bueno, Toda yo la también lo he cadena presentado lapsus. O así, pero diferentes en cualquier formas de caso, expresión. evidentemente se refiere a después de una guerra civil y una dictadura franquista. Bueno, el mismo Rajoy cuando salió a decir la noticia y a expresar sus condolencias y demás, dijo el primer presidente de nuestra democracia. Está bien dicho, ¿no? Bueno, Según tú. Bueno, claro, porque... de nuestra por También los dicho, de ellos. ¿no? que no. No, nuestra De la nueva, de la nueva nueva De democracia. nuestra se o de refería a nuestra. la que estamos viviendo, ¿no? actualmente. Sí, sí. Hombre, o la de Vale, España. vale. La no sé. nuestra, la de sus contemporáneos. Bien. Luego Vale, dejémoslo ahí. hubo una antes, después la restauración borbónica también hubo otra, después el trienio liberal hubo otra, estaba hablando al principio del siglo Sí, sí. XIX, ¿no? Pero Pero claro, ya remontarnos tanto... Claro, sí. Además, bueno, yo- es que... Bueno, ¿y es qué os incomparable parece casi. también que se reunieran, bueno, las fotos de los 3 expresidentes del gobierno? me parece bien, porque yo creo que la figura de los expresidentes habrá que honrarla de alguna forma. Yo veo Bueno. en Estados... Yo creo que sí, hombre. Pero Pues yo no me anda. imagino hablando igual de bien, un ejemplo, ¿eh? No me imagino sinceramente hablando igual de bien de Adolfo Suárez que de Zapatero, por ejemplo. Pero bueno, Sinceramente. pues a lo mejor cuando pase un tiempo se le recordará a Zapatero con cosas que ha hecho bien o se le... en sus errores, porque Adolfo Suárez también tuvo errores y también salió escopeteado, tuvo que dimitir, pero se le reconoce las cosas que hizo bien y que dio por parte de su vida, parte de su trabajo por España. Yo creo que Zapatero igual, Aznar y Felipe González. A mí me gusta mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tú vas del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, que está en Nueva York, vas al aeropuerto Ronald Reagan, que está en Washington. Pues mira, es una forma de honrar a un presidente de Estados Unidos. Madrid baraja a Adolfo Suárez. Pero cuando Se va a llamar muera ahora, ¿eh? cualquiera de los 3 presidentes de la democracia del 78 que aún siguen vivos, que espero que sea dentro de muchos años, porque yo no quiero que muera nadie. Yo lo único que espero es que no digan el mejor presidente de la democracia, porque esa etiqueta ya la tiene Suárez. Cuando mueran otros los presidentes no vale decir ha muerto el mejor presidente de la democracia, Bueno, porque esa es que etiqueta ya la tiene Suárez. Eso ya no nuevas sirve, ¿no? personajes Hombre, para pero a lo comparar, mejor ¿no? eso es una cosa muy objetiva, porque cada uno puede pensar un poco lo que
hombre, la importancia histórica que tiene Suárez a lo mejor no la ha tenido ni Felipe González, ni Aznar, ni Zapatero por ese momento ya hablamos tan complicado en el que hubo la necesidad de tanto consenso. De todas maneras, todos los gobiernos y todos los presidentes que han pasado sus luces y sus sombras en sus gobiernos, ¿no? Hacemos un alto en el camino, pasamos a publicidad y tras este tema, el de las marchas de la dignidad, que también ha dado mucho que hablar, e inclusive antes de venir a este programa de debate también veía otros programas de las cadenas nacionales hablando de este tema que sigue dando muchísimo que hablar. Hasta ahora, dentro de unos minutos nos vemos.